Imagina despertar una mañana y descubrir que una civilización entera ha dejado de existir en una sola noche. Ciudades, templos, puertos, ejércitos, todo tragado por el mar sin dejar rastro. Ningún superviviente, ningún mapa, solo una historia. Ahora imagina que esa historia fue escrita hace más de 2000 años y que desde entonces nadie ha podido demostrar si fue una advertencia real o la mayor invención de la historia antigua. ¿Y si Atlántida no fue solo un mito? ¿Y si fue el recuerdo distorsionado de una catástrofe real que la humanidad nunca olvidó del todo? Hoy no vamos a buscar una respuesta simple. Vamos a recorrer teorías, evidencias y contradicciones, y lo más inquietante es que, cuanto más avanzamos, menos claro queda dónde termina la historia y dónde empieza el miedo. Porque lo realmente extraño no es que Atlántida desapareciera. Lo extraño es por qué seguimos hablando de ella. Todo lo que creemos saber sobre Atlántida proviene de una sola voz. Platón, filósofo, discípulo de Sócrates y uno de los pensadores más influyentes de la historia. En dos de sus diálogos, Timeo y Critias, Platón relata la historia de una isla gigantesca situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy llamamos el Estrecho de Gibraltar, una potencia naval inmensa que dominó gran parte del mundo conocido. Pero aquí aparece la primera grieta. Platón no dice haber inventado la historia, afirma que la escuchó de Solón, un legislador ateniense, quien a su vez la oyó de sacerdotes egipcios que hablaban de eventos ocurridos 9000 años antes. ¿Sabes qué es lo más inquietante? Platón presenta Atlántida no como una leyenda fantástica, sino como un hecho histórico utilizado para advertir sobre la arrogancia humana. Y justo cuando parece un relato moral, surge la pregunta peligrosa. ¿Y si Platón no estaba creando un mito, sino transmitiendo uno mucho más antiguo? Según el relato, Atlántida no era una isla cualquiera. Era un imperio organizado, rico, tecnológicamente avanzado y extraordinariamente poderoso. Sus ciudades estaban formadas por anillos concéntricos de tierra y agua, una ingeniería que incluso hoy resulta compleja. Tenían puertos gigantescos, canales artificiales, muros recubiertos de metales brillantes y una flota capaz de dominar el Mediterráneo entero. Platón describe un lugar que, para su época, parecía imposible. Aquí llega el primer dato sorprendente. Atlántida, según las medidas dadas, era más grande que Libia y Asia Menor juntas. No una ciudad perdida, un continente entero. Pero entonces aparece la contradicción. Ninguna otra fuente antigua menciona algo remotamente parecido. Ningún registro egipcio, fenicio o mesopotámico confirma la existencia de una potencia así. Y justo cuando empezamos a dudar, surge la pregunta incómoda. ¿Cómo pudo una civilización tan avanzada desaparecer sin dejar absolutamente nada? Platón afirma que Atlántida cayó en desgracia cuando sus habitantes se volvieron corruptos. El poder los volvió arrogantes. Y entonces los dioses decidieron castigarlos. En una sola noche terrible, terremotos e inundaciones sacudieron la isla. El suelo se abrió. El mar lo engulló todo. Atlántida desapareció bajo las aguas para siempre. No hubo guerra final, no hubo éxodo, solo silencio. Este momento no es solo trágico, es profundamente simbólico. Atlántida no cae por un enemigo externo, sino por su propia decadencia. Pero aquí viene lo realmente extraño. Hoy sabemos que eventos naturales capaces de destruir civilizaciones enteras sí han ocurrido, y no una vez, varias. Y eso nos lleva a una pregunta que cambia todo. ¿Y si Platón describió un mito usando un desastre real? Durante siglos, Atlántida fue descartada como una fábula filosófica, hasta que alguien decidió buscarla de verdad. Exploradores, arqueólogos y científicos han propuesto ubicaciones en el Atlántico, el Mediterráneo, el Caribe e incluso la Antártida. Algunas teorías son extravagantes, otras sorprendentemente serias. ¿Sabes qué es lo más contraintuitivo? Algunos geólogos aceptan que grandes porciones de tierra pueden desaparecer debido a terremotos, tsunamis y actividad volcánica. No continentes enteros,
pero sí culturas completas. En el Mediterráneo, por ejemplo, existen restos de ciudades sumergidas que prueban que el mar ha reclamado territorios habitados. Y justo cuando parece que Atlántida sigue siendo imposible, aparece una teoría que encaja demasiado bien como para ignorarla. Hace unos 3600 años, el volcán de Thera, en la actual isla de Santorini, explotó con una fuerza devastadora. Fue una de las mayores erupciones volcánicas de la historia humana. La explosión provocó tsunamis gigantescos, terremotos y una nube de ceniza que alteró el clima de toda la región. En pocos días la civilización minoica, una de las más avanzadas de su tiempo, colapsó. Puertos destruidos, ciudades abandonadas, una potencia marítima borrada del mapa. Ahora el giro inquietante. Los minoicos tenían arquitectura avanzada, comercio internacional, ciudades complejas y una cultura próspera. Exactamente lo que Platón describe. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando un desastre real se transmite durante siglos como relato oral, ¿cuánto tarda en convertirse en mito? Y aquí surge la duda final. ¿Atlántida fue un lugar o fue el recuerdo exagerado de una civilización que cayó demasiado rápido para ser comprendida? Quizás Atlántida nunca existió como la imaginamos, o quizás existió de una forma que ya no podemos reconocer. Pero su historia ha sobrevivido más que cualquier imperio real, porque Atlántida no habla de piedras ni de mapas, habla de nosotros, de poder, de orgullo, de progreso sin control. Cada civilización cree que es invencible hasta que deja de serlo. Tal vez por eso Atlántida sigue fascinándonos. No porque queramos encontrarla, sino porque tememos parecernos a ella. Y mientras la ciencia sigue buscando respuestas bajo el mar, el mito sigue flotando, recordándonos que incluso las civilizaciones más brillantes pueden desaparecer en una sola noche. Aquí es donde la historia se vuelve todavía más incómoda para nuestra visión moderna del pasado, porque aceptar que Atlántida pudo basarse en un evento real implica aceptar algo más profundo, que la memoria humana es más antigua y persistente de lo que creemos. Las sociedades antiguas no escribían la historia como nosotros, la transmitían como advertencia, como símbolo, como enseñanza. Un desastre natural no era solo una catástrofe física, era una lección moral codificada en relatos que sobrevivían generaciones. Más adelante verás por qué esto es clave para entender a Platón, porque él no era un cronista ingenuo. Era un pensador obsesionado con el colapso de las sociedades y con la fragilidad del orden humano. ¿Sabes qué es lo más extraño? Platón describe a Atenas enfrentándose a Atlántida y resistiendo su poder. Una Atenas idealizada, virtuosa, casi mítica. No la Atenas real que conocemos por la historia. Eso sugiere que el relato cumple dos funciones al mismo tiempo: preservar un recuerdo antiguo y moldearlo para transmitir un mensaje político y filosófico. Y esa mezcla es precisamente lo que lo hace tan inquietante. Porque cuando un mito contiene demasiados detalles concretos, deja de comportarse como un simple cuento. Empieza a parecer un eco distorsionado de algo que realmente ocurrió. Aquí aparece otro dato sorprendente. En Egipto existen registros de inundaciones catastróficas y destrucciones masivas causadas por el mar. No mencionan Atlántida, pero sí hablan de épocas en las que la tierra fue tragada por las aguas. No es una prueba directa, pero tampoco es una coincidencia trivial. Y mientras tanto, bajo el mar, la arqueología submarina sigue encontrando estructuras donde no deberían existir. Muros, caminos, restos humanos en lugares hoy sumergidos que en otro tiempo estuvieron habitados. Esto no demuestra la existencia de Atlántida, pero demuestra algo igual de importante. La historia humana es mucho más vulnerable al agua de lo que nos gusta admitir. Ahora detente un segundo y piensa en esto. Si una civilización avanzada desapareciera hoy por un desastre global, ¿qué quedaría de ella dentro de 9000 años? ¿Cuántos edificios resistirían? ¿Cuántos registros sobrevivirían? La ausencia de pruebas no siempre es prueba de ausencia. A veces es solo el resultado del tiempo haciendo su trabajo,
Y aquí es donde Atlántida deja de ser un lugar y se convierte en un concepto. El concepto de que el progreso no garantiza permanencia, de que la tecnología no inmuniza contra el colapso. Lo realmente inquietante llegará después, cuando entendemos que cada era ha tenido su propia Atlántida. Imperios que parecían eternos y cayeron en cuestión de décadas. Roma, los mayas, la isla de Pascua. Civilizaciones distintas, finales distintos, pero un patrón inquietantemente familiar. Atlántida funciona como un espejo. No nos muestra el pasado, nos muestra el futuro potencial. Tal vez por eso Platón no da coordenadas exactas. Tal vez no quería que la encontráramos. Tal vez quería que la recordáramos. Porque una civilización que olvida su fragilidad está condenada a repetir la misma historia, aunque cambien los nombres y los continentes. Y mientras seguimos buscando ruinas bajo el océano, la verdadera Atlántida podría estar justo frente a nosotros. La idea de que todo puede perderse más rápido de lo que imaginamos. Eso es lo que convierte a Atlántida en un mito inmortal. No su destrucción, sino su advertencia. Y ahora la pregunta ya no es si Atlántida existió. La pregunta es si estamos escuchando lo que intenta decirnos, porque al final, los mitos sobreviven cuando contienen una verdad incómoda, y Atlántida nos recuerda que ninguna civilización está a salvo de sí misma, de sus excesos, de su soberbia y de su fe ciega en el progreso eterno. Tal vez nunca encontremos sus ruinas, pero su mensaje sigue emergiendo una y otra vez, cada vez que la historia se repite, y eso quizá sea lo más aterrador de todo.